Y bueno, tengo esta foto porque tengo varios domingos que no he venido y quería comentarles un poquito porque hay gente que me dice, pastora, pero ¿qué onda que no la estamos viendo? Bueno, mi hijo está en un programa de trabajo que dura 2 años y lo rotan por diferentes partes. Y entonces esta vez lo rotaron y me fui a ver cómo estaba, a ver si estaba vivo, si estaba comiendo, cómo era la nueva casa donde estaba, todos ustedes saben, pues, cosas de madre. Y después de estar con él, que gracias a Dios está muy bien, les manda saludos, me fui a Nicaragua. Ustedes saben que mi esposo y yo fuimos misioneros 13 años en Nicaragua y por la misericordia de Dios fundamos una iglesia allá y esa iglesia siguió creciendo y creciendo, tiene 13 iglesias hijas. Y entonces para los retiros y eso se juntan de todas las iglesias y por ejemplo esta foto que ustedes ven aquí son más de 300 mujeres de todas esas iglesias que se juntaron para un retiro de mujeres. Y entonces me invitaron ahí a compartir la palabra de Dios con ellas en algunas plenarias. Y de verdad que fue un tiempo muy bonito. Soemi me acompañó, que está allá adelantito, y la pasamos muy bien y bueno, pudimos compartir. Quiero recordarles también que nosotros, parte de esas iglesias, hay una iglesia vida que nosotros tenemos allá en Nicaragua. Y esa iglesia vida tiene una iglesia hija, que es una iglesia rural, y allá tenemos un comedor. Así que, pues quiero recordarles y a los que no sabían, pues decírselo, que sus aportes, sus contribuciones van más allá de las fronteras de Panamá y podemos estar ayudando a gente también en Nicaragua y también tenemos pues en Cuba que compramos una casa para que se hiciese una casa culto, porque allá le llaman a las iglesias casas cultos por cuestiones de la situación del país allá. Y ahí vamos, ¿no? Esta iglesia pequeñita, pero con un gran corazón y un gran alcance y que contribuye a la propagación del evangelio. Así que los felicito, desen ustedes un fuerte aplauso, porque todo eso pasa gracias al esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, estamos mira, ahí estoy yo predicando. Estamos en la serie del libro de los Hechos y ya estamos para culminar la serie. La serie se termina la próxima semana con Hechos 28, así que quiero animarles a que inviten a alguien, no se lo pierdan. Pastor Daniel va a estar predicando sobre eso y hoy vamos a estar viendo Hechos 27. Y cuando estaba preparando este sermón que estaba leyendo, Hechos 27, me recordó mucho a una película que salió en el año 2000 con George Clooney, que esa película se llamaba La Tormenta Perfecta. Hace 25 años de esa película, pero yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan de esa película. ¿Quién se acuerda? Ah, vieron, unos cuantos. Todos los pelados aquí dicen, ¿de qué está hablando esta señora? Pero bueno, bien interesante, les cuento un poquitito. La Tormenta Perfecta, dije, tampoco saben quién es George Clooney. Ay, Dios mío, qué horror. Ok, miren lo que pasó. Esta Tormenta Perfecta, ¿por qué se llamaba así? Porque 3 sistemas meteorológicos se combinaron. Una baja presión fría bajando desde Canadá, un aire tropical cálido y húmedo subiendo desde el sur y un huracán que se llamaba Grace, esto es vida real, ¿no? Viniendo desde el Atlántico. Entonces, esos 3 fenómenos meteorológicos chocaron entre sí y el barquito estaba allí en el medio del mar y entonces creó unas olas inmensas y una situación incontrolable. Entonces hubo un momento allí en la película en que el capitán suelta las manos, suelta todo y se queda mirando al mar
como entregándose a él, ¿no? Como entregándose a la deriva. Y ya ese fue el momento como cúlmine de la película, porque el barco ya no pudo resistir y en ese momento pues ya no había nada humanamente que se pudiera hacer. Y miren ustedes que exactamente eso es lo que ocurre en Hechos 27 y es lo que vamos a ver. Dice la palabra que Pablo viajó como prisionero rumbo a Roma y un huracán atropelló a la nave en ese momento y además tenían la situación de que ya estaba saliendo el otoño y entrando el invierno y el mar se hace muy difícil de navegar en ese tiempo del año. O sea que ya estaban navegando en aguas tempestuosas y encima arremete contra ellos un huracán y se formó otra tormenta perfecta, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que dice la palabra, vamos a ver un poco cómo va la historia. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nido. Como el viento nos era desfavorable, para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Ahí es donde les digo que ya iba a empezar el invierno. Así que Pablo advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Sin embargo, no le hicieron caso a Pablo y siguieron adelante. Entonces dice el versículo 13, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado. Aquí es que entra el huracán. Dice, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. O sea, se dejaron al mar. Ahí ya no había más nada humano que hacer. Dice, mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Esto era como de Guatemala para Guatepeor. Dice, después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, esto fue una cosa que duró días. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Eso me recuerda como el Titanic, ¿no? Que ya cuando la cosa se puso difícil, ya qué importaba y que las joyas, que de la abuela y que la maleta fina y que la ropa y era salva, escapa por tu vida, ¿no? Dice, comenzaron a arrojar toda la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Miren esto, como pasaron muchos días en esa situación tan escalofriante. Dice, sin que apareciera ni el sol ni las estrellas.
O sea, en completa oscuridad, cielo cerrado, el mar picado, tratando de mantener ese bote a flote. Y la tempestad seguía azotándolos. Dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Entonces, la realidad es que el mar llegó a un punto donde ya ninguna habilidad humana podía controlarlo. ¿Y saben algo, queridos amigos? La vida es así también. Tenemos tormentas de afuera y también muchos de nosotros luchamos con tormentas internas en nuestra mente, en nuestras emociones, que a veces son peores que las tormentas circunstanciales que nos azotan. Hay tormentas así, tormentas donde ya no eres tú quien dirige, sino las circunstancias, donde ya no podemos sostenernos cuando antes sí podíamos y donde nos damos cuenta que sencillamente hemos perdido el control y nos sentimos a la deriva. Estas tormentas pueden ser espirituales, muchas veces, relacionales, emocionales, puede ser la traición de una persona muy querida, una enfermedad, un diagnóstico médico que ¡pam!, nos sorprende para lo que no estábamos preparados, una pérdida, una situación financiera, etcétera. Usted nómbrela. Pueden ser tormentas. ¿Y saben algo? Las tormentas de la vida, y aquí vamos entrando a puntos centrales que yo quiero que usted se lleve de este mensaje. Las tormentas de la vida no solamente son pruebas, o sea, que nos desafían, que nos prueban, sino que las tormentas de la vida reflejan lo que realmente nosotros somos, reflejan lo que realmente hay dentro de nosotros. Y este mensaje se trata de claves. ¿Qué clave debemos tener para prepararnos para las tormentas de la vida? Porque si hay algo real es que vamos a pasar tormentas en esta vida. O sea, la vida se trata de eso, de tormentas y luego sale el sol y luego viene otra tormenta y luego sale el sol. Y ¿saben algo? Hay tormentas que duran muy poco, que son intensas pero duran poco. Pero hay tormentas que son intensas y duran mucho tiempo y crean un desgaste espiritual, emocional y físico en los que pasamos por ellas. La enfermedad de un familiar querido. Yo me acuerdo, yo cuando era bien joven, mi mamá estuvo encamada 7 años. O sea, 7 años. Y eso para mí fue la tormenta más desgastante que yo he vivido. Y habían años, porque eso traía muchas repercusiones, y habían años que yo le decía al Señor, Señor, llévate a mi mamá para que ya no sufra más ella y no sufriera más yo. Era algo muy desgastante. Y me acuerdo que cuando Dios nos llamó a Raúl y a mí a las misiones en 1999, un año antes de la tormenta perfecta, yo le dije al Señor, eso fue en febrero, yo le dije al Señor, Señor, yo voy donde tú quieras, pero yo te pido que si es tu voluntad que yo vaya, ahora sí te lleves a mi mamá y me permitas darle yo sepultura, para no irme yo a servirte y quedar irresponsable si mi mamá, de no darle sepultura a mi mamá, pues por mi mamá ya, por el Alzheimer, ya había perdido la noción de las cosas desde hacía muchos años. Oiga, eso yo se lo pedí hace en febrero. El 21 de abril, un día antes de su cumpleaños, mi mamá partió a la presencia del Señor. Y la enterramos un día después de su cumpleaños y yo me fui a las misiones en el mes de septiembre de ese año. O sea, las cosas pasan en el tiempo de Dios, ¿ya? No cuando uno quiere, no como uno le gustaría, pero en medio de las tormentas de la vida, lo que una persona que tiene la relación correcta, y eso es lo que vamos a ver hoy, la relación correcta con Dios puede tener la certeza de que en medio de toda tormenta de la vida no está solo
y no estás a la deriva, que aunque los mares y todo te impidan gobernar el barco, el Señor es el que gobierna los mares y el que gobierna los huracanes y el que gobierna las tormentas y el que gobierna todo, y tú le perteneces a Él. Entonces, las tormentas de la vida revelan lo que hay en nosotros. No solamente nos prueban y nos desafían, sino que nos revelan, muestran nuestros verdaderos colores, lo que sacan a la superficie lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia de Hechos 27. Pablo está siendo llevado como prisionero a Roma, porque él ya había sido juzgado en Jerusalén, y si se quedaba en Jerusalén lo iban a matar por predicar el evangelio. Entonces él apela para ir a Roma, porque él era ciudadano romano. Y porque Dios le había dicho, Pablo, todavía no te toca partir. Todavía yo te tengo una última misión, que es que tú prediques ante las grandes autoridades allá en Roma. Y lo hemos estado viendo. Y así que él se embarcó en ese barco. Habían 200 personas en ese barco y habían diferentes tipos de personas. Y hoy vamos a analizar cada grupo de esas personas y cómo reaccionó ante esta tormenta. Y yo quiero que ustedes se vayan identificando a qué grupo de personas se parece usted ante las tormentas que usted pueda estar atravesando. Amén. Entonces, vamos a ver. Antes de empezar con este análisis, quiero darle un poquito de herramientas, ¿verdad? Mire, la psicología nos enseña que ante el estrés o las crisis así fuertes, en donde son crisis de supervivencia, ante dolor profundo, ante pérdidas serias o amenazas, el cuerpo responde automáticamente de 3 maneras básicas. Una es pelear, ¿verdad? Intentamos forzar soluciones, exigir más, levantamos la voz, intentamos hablar más fuerte, tener más poder, apretamos los puños y uno piensa, si yo controlo esto, voy a sobrevivir, ¿no? En la lucha de supervivencia intentamos controlar. Otra es, patita, ¿para qué te tengo? Huir, ¿no? Esta cosa, viene el huracán por ahí, yo ¡chum!, salgo huyendo, ¿verdad? Buscamos escapar emocionalmente. Entonces empezamos a dejar a toda la gente en visto en WhatsApp, ¿no? Archivar a todo el mundo, ¿eh? Evitamos conversaciones, queremos evitar el dolor, porque decimos, si lo evito, si lo niego, entonces no lo voy a sentir. Y empezamos a desconectarnos y decimos, si lo ignoro, no me afecta, si lo ignoro, no está pasando. Y a veces tenemos en la familia el gran elefante blanco allí en medio de la sala, y todo el mundo habla de todo, ¿verdad? De los perros, de los gatos, de las noticias, menos del elefante blanco que está en el medio de todo y que queremos ignorar para evitar el dolor. Y otras personas, ante el desafío, ante la tormenta, lo que hacen es que se frizan, se quedan congelados. Mente en blanco, cuerpo congelado. Soy un árbol, no pienso. O sea, no nada, aquí ya, háganlo rápido, ¿no? Nos paralizamos, no sabemos qué hacer, nos quedamos quietos, sin fuerza, sin claridad, nos victimizamos también, nos volvemos un guachito. Entonces, en ese barco, vamos a ver quiénes estaban en ese barco. En ese barco, en esa tormenta, habían varias personas, como les dije. Estaban los marineros, que eran los más experimentados, ¿verdad? Que sabían cómo llevar el barco del punto A al punto B y que habían estado en tormentas y situaciones. Estaban soldados armados porque iban presos. Era un barco que estaba trasladando presos. Entonces estaban soldados armados. Estaban los prisioneros y finalmente estaba Pablo.
¿verdad? Que también era un prisionero. Entonces, este pasaje nos da la oportunidad de nosotros examinarnos al ir viendo los versículos de este pasaje y ver cómo nosotros estamos reaccionando ante las tormentas que estamos atravesando, ¿ok? Porque sí, es humano a veces querer huir o pelear o que nos quedamos así como que no sabemos qué hacer, pero no podemos huir a todo costo. Cueste lo que cueste, me voy. No importa a quién dejé abandonado, a quién dejé atrás. Me explico, yo me voy porque no aguanto, horrible. Ay, me muero, horrible, no soporto esta prueba horrible, esta tormenta. Me voy. Y los hijos, y el trabajo, y las responsabilidades, y la gente que depende de ti. No, me voy, no aguanto. O controlar para que se arregle esto y voy pam, ¿ah? Metiéndole martillazo a todo el que va por delante porque esta crisis se tiene que controlar y la controlo así, muera quien tenga que morir, ¿verdad? O sea, sí son reacciones humanas, pero no podemos tener esas reacciones a todo costo, atropellando al que venga por ahí. Un cristiano no puede hacer eso. Entonces, vamos a ver en esta historia cómo van reaccionando las personas desde su humanidad. Vamos a ver a los que huyen, primero que nada. ¿Quién cree ustedes que son los que huyen? ¿Ah? De los que dije, los soldados, los marineros, los prisioneros. Dice que los prisioneros. Aunque ustedes no lo crean, los que huyen fueron los expertos, los marineros. Yo le decía a mi hija que trabaja en finanzas, ni que a mí me parece que cuando las organizaciones se están así como hundiendo, los financieros son los primeros que van abandonando y que voy por fuera, porque como manejan la plata saben que viene por ahí el huracán y dicen, esto no es conmigo, yo me voy escapando sin que nadie, me retiro lentamente, ¿no? Entonces Nicky me dice que pues sí, claro. Y entonces, o sea, ni le dio vergüenza ni nada. Bien. Pero bueno, miren, los expertos, y miren cómo lo hicieron, miren qué viveza. Dice, pero procurando a los marineros huir de la nave y echar el esquife al mar, que era el barquito para irse, aparentaban, ¿no? Querían engañar a los demás, como que querían largar las anclas de proa. O sea, ellos haciendo así, ¿no? Un amague como que estaban contribuyendo para que todo el mundo se salvara y que ellos son los marineros responsables, expertos. Lo que estaban era viendo su plan de escape por la puerta de atrás. Entonces, dice, mientras todos luchaban por sobrevivir, ellos bajaban un bote a escondidas para escaparse solos. Fingían que estaban ayudando, pero en realidad estaban abandonando el barco y a todas las personas. Y la verdad es que tenemos que pensar cuántas veces cuando la tormenta llega a nuestras vidas nos dan ganitas. Nos dan ganitas de mira el pajarito, salir huyendo por ahí, ¿verdad? Y a veces queremos huir de la familia, queremos huir del trabajo, queremos huir del ministerio, de la iglesia, ¿verdad? Porque la tormenta se pone difícil. Pero Dios tiene una medida, una mejor salida para todos nosotros. Y miren, y si hay que irse, hay que irse. Pero uno tiene que actuar con responsabilidad. O sea, no te puedes ir dejando todo destartalado, dejando todo desorganizado, dejando a la gente herida. Eso no representa a un cristiano. ¿Me explico? Y eso es lo que estos marineros estaban haciendo. Muy mal. Ahora vamos a ver otro grupo de personas que son los que, ante la crisis, pelear. Querían controlar todo a toda costa. Y esos eran los soldados. Dice Hechos 27:42. Entonces los soldados acordaron matar, miren cómo iban a controlar la cosa, bien facilito,
Qué manera de controlar, qué lindo. Dice, entonces los soldados acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugara nadando. Aquí nadie se puede ir, esta tormenta yo la voy a controlar, así que todo el mundo va a morir aquí. Entonces la lógica humana de ellos era esta: si matamos a todos los presos, nos aseguramos de que no se escapen. Y así no nos castigan, porque ese era el trabajo de ellos, asegurar que los presos llegaran de Jerusalén a Roma. Ellos no podían llegar a Roma sin presos. Ellos no podían, ay no, que hubo una tormenta y no trajimos los presos, los mataban a ellos. Entonces, en su ansia de controlar a toda costa, decidieron matar a todos los presos. Y debemos meditar nosotros, cuando tambalea la situación en nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? ¿Queremos controlar la situación a nuestra manera? ¿Queremos forzar una situación desde nuestro punto de vista? ¿Queremos de todas maneras imponer nuestra voluntad a toda costa, no importa quién sufra, quién nos llevemos por delante? La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto me recuerda cuando el rey David le secuestraron a su esposa y a las esposas de todos sus guerreros, que él, en vez de salir inmediatamente, ¿no?, con sus armas y sus caballos a buscarlas, dice la palabra de Dios que él se arrodilló y fue a donde Dios y le dice, voy, ¿no? O sea, ¿qué hombre de los que está aquí, si sabe que un raptor se llevó a su esposa, va a ir a preguntarle a Dios de que, ¿busco a mi esposa o no la busco? Pórtense bien, ya lo vi, cuidado pues. No, este señor amaba a su esposa, pero honraba a Dios por encima de todo, ¿no? Y fue y le preguntó al Señor, y el Señor le dijo, sí, ve. Paren de reírse, hombre, pónganse serio. Le dice, sí, ve, y fue, ¿verdad? No actuó impulsivamente, le consultó al Señor. Tenemos que no fiarnos en nuestra propia prudencia, sino en el mandato de Dios. ¿A quién estamos escuchando en medio de la tormenta de nuestra vida? ¿Nuestra propia inteligencia, nuestra propia prudencia o a la voz de Dios? Cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, Dios hace así. ¿Ya? Se queda ahí quietecito. Porque o nosotros controlamos nuestra vida o Dios controla nuestra vida. Pero no pueden haber dos señores en nuestra vida. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Y entonces el último grupo es los que se quedan petrificados, ¿verdad? Los que se frisan, mente en blanco. ¿Usted ha ido a hacer un examen que se queda como con la mente en blanco? ¿No? Yo tengo niños en la escuela que son bien brillantes, pero no son buenos haciendo exámenes. Y cuando van ante la prueba, todo lo que tenían, un secuestro emocional, le digo yo a eso. Entonces, ante la situación, mente en blanco y cuerpo congelado. Allí. Hay gente que le pasa eso. Y en esta ocasión, estos fueron los presos, ¿verdad? Dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Se resignaron, se victimizaron. Aquí no hay nada que hacer. Ellos no hacen nada, no tomaron decisiones, no reaccionaron, simplemente resignados. Y muchas veces, cuando uno tiene que pasar por una prueba, que es una prueba larga y que uno ha intentado por un lado y ha intentado por otro y uno ha orado y todo, llega un momento en que uno se pone así, o se victimiza, o se congela, o se resigna y dice, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, y comienzan esos pensamientos que nos llevan a esos sentimientos de derrota, esos pensamientos como Dios me ha abandonado,
Dios se ha olvidado de mí. Y empiezan esos cuentos, ¿dónde está Dios en medio de esta prueba? Y vamos alimentando nuestra mente y nuestro sistema con ese tipo de pensamiento y nos victimizamos. Yo pedí y Dios no me escuchó y no hice nada y ya no voy a hacer nada y ya para qué y y empezamos ahí con una, ¿cómo es que le dice mi hija esa cosa que es como pasivo-agresivo, ¿no? Como un poco pasivo-agresivo con el Señor y nada de nada. Ese es el otro grupo de gente. Sin embargo, también la palabra en este pasaje nos muestra a través del ejemplo del liderazgo y del carácter del apóstol Pablo, nos muestra la actitud que nosotros debemos imitar, que es la actitud de la confianza en Dios. En medio de las tempestades, no importa cuán grandes sean esas tormentas, cuánto tiempo duren esas tormentas, nosotros siempre podemos tener la opción de realmente confiar en Dios. Y dice la palabra de Dios que el apóstol les dice a ellos en medio de esa locura, ¿no? Imagínenselo, tirando agua 3, 4 días, muchos días sin ver el sol, sin ver las estrellas, sin ver la luna, solo lluvia, tempestad, agua, el barco moviéndose sin manera de controlar el barco, ¿no? Se levanta esta voz de parte de Dios y dice, Pablo, anoche se me apareció un ángel del Dios, diga eso conmigo, a quien pertenezco y sirvo. Vamos de nuevo. Dice, a quien pertenezco y sirvo. Y esa es la clave de todo este mensaje. Y ahora usted lo va a ver. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Dios le está diciendo, esas 200 personas que están contigo, ninguno se va a morir, porque tú tienes una misión todavía pendiente. Así que se salvaron, que se vinieron contigo. Pues si hubiera otro barco, no, ¿verdad? Ellos se van a salvar, te estoy concediendo la vida de ellos también. Y Pablo les dice a ellos, en medio de esa oscuridad, en medio de esa oscurana, Pablo le dice a todos esos 200 hombres, ¿usted se imagina el nivel de testosterona que había ahí? Y con esos soldados armados, hombres con hambre, y con sueño, y con mal humor, y con miedo. O sea, qué valentía pararse en medio de esa circunstancia, en medio de toda esa gente. Y les dice, así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, nos vamos a chocar allá en una isla. Pero nadie se va a morir, ¿no? Nadie se va a morir. ¿Qué valor hay que tener, verdad? En medio de la prueba para esto. Y yo quiero decirles algo. Tal vez usted cree que usted confía en Dios. Y tal vez usted cree que usted es una persona fuerte espiritualmente y que usted va a poder atravesar las tormentas de la vida o lo que sea, tal vez usted está atravesando una tormenta horrible, un huracán en su vida en este momento y usted dice, pero ¿por qué siento que no lo estoy logrando? ¿Por qué siento que me estoy literalmente ahogando? ¿No? Y yo le voy a decir algo. Hay una fórmula que tenía Pablo que lo hacía realmente confiar en Dios. Y esa es la fórmula que yo quiero que usted se lleve hoy. Pablo dijo a ellos, el Dios a quien yo
pertenezco y sirvo. Muchos de nosotros podemos venir a la iglesia toda la vida con un paradigma de que Dios es mío, que Dios me pertenece a mí y que Dios me sirve a mí, ¿ya? Dios sirve a mi agenda, a mis planes, a mis deseos, a mis necesidades. El día que usted tenga que atravesar una verdadera tormenta en la vida, si su paradigma es ese, créame que no lo va a lograr, porque la reacción que va a tener desde su humanidad va a ser salir huyendo a toda costa, atacar a toda costa, o sencillamente no va a saber qué hacer y victimizarse y sentir que Dios no está con usted. La fórmula para que usted pueda tener la dureza de confianza, la solidez de confianza que en medio de una tribulación de este calibre tenía el apóstol Pablo, es porque él le decidió entregar sinceramente el señorío y el gobierno y la dirección de su vida a Dios. Pablo servía a Dios, no Dios a Pablo. Pablo le pertenecía a Dios, no Dios a Pablo. Él era de Dios y la palabra de Dios dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, de Él somos. Cuando nosotros logramos entender que de Él somos, que no hay nada más preciado para el ser humano que estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios, y que un día, estaremos todos en su presencia y ahí es donde estaremos completamente plenos. Cuando el ser humano logra entender que en su corazón hay un vacío, hay un huequito, que no hay dinero que lo pueda llenar, que no hay cosas materiales que lo pueda llenar, que no hay ser humano que lo pueda llenar, que no hay éxito, fama, fortuna, poder que lo pueda llenar, que es un pedacito que tiene la forma de la cruz de Cristo y que solo esa cruz lo puede llenar. Ese día el ser humano es invencible. Ese día el ser humano es pleno. Ese día el ser humano es completamente feliz. Y ese era el secreto de la fortaleza de Pablo en medio de cualquier prueba y cualquier tribulación. Él sabía que él le pertenecía a Dios, que Dios es todopoderoso, que él le servía a Dios y que él estaba seguro, no importa lo que pasara, porque él estaba escondido en Dios. Amén. Así que eso es lo que significa este pasaje que vemos aquí. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Cuando nosotros realmente posicionamos a Dios, dice el temor es el respeto a Dios. Cuando lo posicionamos en ese lugar de respeto y de señorío en nuestras vidas, nosotros somos invencibles ante cualquier turbulencia, ante cualquier tormenta que pueda atravesar nuestras vidas. Amén. Entonces, mis amados, para ir finalizando, la pregunta es obvia. ¿Qué te han revelado tus últimas tormentas sobre ti mismo? ¿Quieres huir a toda costa? ¿Quieres controlar a toda costa? ¿Te estás victimizando? ¿Estás confundido? ¿Te quedaste frisado? ¿Mente en blanco? ¿No sabes qué hacer? ¿Se te enredó la brújula? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha revelado la tormenta que estás viviendo? Hoy el Señor te dice, ponme a mí en el lugar que me debes poner. Ponme a mí en el lugar de señorío en tu vida. Hazme a mí tu Señor. Suelta tú la agenda. Deja que yo maneje la agenda. Suelta tú el control. Deja que yo
tome el control. Si estás huyendo, si estás tratando de controlar lo que Dios solo puede manejar, si has perdido la esperanza, hoy es el día para que dejes de vivir como lo que nosotros llamamos aquí en Iglesia Vida, como un usuario de Cristo, que me bendice, que yo uso para mis planes, para mis cosas, y comiences a vivir como alguien que le pertenece a Él, como un siervo de Dios, como un discípulo de Cristo, como un siervo que le pertenece. Y así hoy tú vas a poder salir de aquí diciendo, el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo me va a proteger, me va a mostrar el camino, me va a dar la victoria en medio de esta tribulación, de esta prueba y de esta tormenta. Por eso no debo temer. Amén. Quiero invitarle que vamos a hacer una oración. Pueden cerrar sus ojos ahí donde estás. Y mira tu tormenta. Mira tu tormenta. Y en este momento dile al Señor, Señor, en este momento yo reconozco que en mi vida tengo tormentas afuera y dentro de mí. Que he estado tal vez peleando por demasiado tiempo. Que he estado tratando de huir del dolor por demasiado tiempo. Algunos de ustedes tienen que decirle al Señor, Señor, me he victimizado, no sé qué hacer, me siento perdido, me siento sin fuerzas. Confiésale al Señor cómo tú has enfrentado las tormentas que te han tocado vivir hasta este momento. Y ahora dile al Señor, Señor, pero hoy, yo acepto tu palabra, yo recibo tu palabra. Y hoy en este lugar y en tu presencia, yo recuerdo que tú, Jesús, así como estuviste con los discípulos en esa barca en medio de la tormenta, así tú estás conmigo en esta barca. Yo acepto tu compañía, tu señorío y sé que estás conmigo en este momento. Así que, Señor, en esta mañana, dile al Señor, yo te entrego mis miedos, te entrego mis pensamientos de derrota, te entrego mi tristeza, te entrego mis recuerdos, mi soledad, mi incompetencia, mi incapacidad. Te lo entrego todo a ti, Señor. Y hoy yo te declaro mi Señor, porque ya no quiero huir, ya no quiero pelear, ya no me quiero victimizar, porque hoy yo decido confiar en ti. Hoy yo decido confiar en ti. Permíteme orar por ti. Ahora, Señor, yo te pido que en esta mañana tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz que no depende de los vientos, tu paz que no necesita que los problemas estén resueltos, tu paz que nos abraza desde dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu en comunión contigo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde el corazón y los pensamientos de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan recordar hoy tu palabra que dice, no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Jehová. Que ellos puedan levantarse, Señor, como gigantes en medio de la tormenta y decir, el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo nos llevará a feliz término, nos llevará a puerto seguro. Él está con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero pedirles a ustedes que repitan conmigo esto. Diga esto con fuerza y con fe. Diga, el Dios de quien soy y a quien sirvo me librará de la tormenta. Me librará de esta tormenta. No moriré, sino que viviré
y contaré las maravillas del Señor. Amén y amén. Hecho está. Que el Señor les bendiga.